Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy estas empanadas deliciosas de manzana que les van a encantar. La pasta de estas empanadas de verdad que es buenísima. Queda súper hojaldrada, crujientita, la pueden usar en salado, en dulce. En el video les explico cómo. Pueden hacer también pies o empanadas con esta masa. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar con nuestra receta y esta receta va a llevar dos preparaciones. La primera es la masa, que les voy a compartir una receta muy especial que usaba mi abuela para todas sus masas de pies y empanadas. Es una masa que les va a servir para muchas preparaciones, la vamos a hacer ahorita aquí. Y la otra preparación es un relleno de manzana. Este va a ir cocido antes para poder rellenar nuestras empanadas, pero vamos a iniciar con la masa para dejarla reposar en lo que hacemos nuestro relleno. Entonces voy a iniciar agregando aquí mi harina, que es harina de todo uso, la voy a agregar aquí. Voy a agregar una pizquita de sal y voy a agregar, como es masa dulce, voy a agregar azúcar, 2 cucharadas. Si ustedes esta receta la quieren utilizar para una receta salada, van a agregar, en lugar de una pizquita de sal, van a agregar media cucharadita, 3/4 de cucharadita y obviamente no van a agregar azúcar. Y entonces voy a mezclar así un poquito para que se integre el azúcar y la sal. Y voy a agregar aquí la mantequilla, que la tengo en cubitos. Aquí es bien importante tener la mantequilla bien fría. A diferencia de otras preparaciones donde utilizamos la mantequilla a temperatura ambiente, aquí sí es bien importante tenerla súper fría. Y voy a agregar también manteca vegetal. Yo no suelo cocinar mucho con manteca vegetal, pero estas empanadas quedan muy especiales con manteca. La manteca nos da una consistencia muy hojaldrada en la preparación, en la masa. Entonces por eso me gusta agregarla aquí. Si ustedes no quieren usar manteca, pueden utilizar pura mantequilla, ¿sí? Margarina no, porque la margarina cambia mucho el sabor. O pueden utilizar también pura manteca o la combinación. Para mí lo mejor es la combinación y ahora voy a estar utilizando esta raspa. Esta la pueden trabajar en un procesador, la pueden trabajar con la punta de sus dedos también, ir así incorporando hasta que se vea todo granulosito, o con la raspa. Casi siempre yo trabajo con la mano, pero ahora dije voy a trabajarlo con la raspa para que vean todas las posibilidades que hay de trabajar con esta masa. Si son de mano muy caliente, sí les conviene apoyarse con la raspa. La raspa la consiguen en cualquier lado. Es más, no sé si se llama raspa, pero así le decía a mi abuela. Entonces voy a ir, como quien dice, cortando. Hay gente también que lo hace con 2 tenedores. Voy a ir cortando todos los trocitos de manteca y de mantequilla y que se vayan incorporando a mi harina. Inclusive la harina va a cambiar de color, se va a tornar como más amarillentita. Y de lo que se trata es que formemos como unos pequeños granulitos de mantequilla y de manteca en nuestra harina. Cuando lo hacemos con un procesador, lo que pasa es que se procesa tanto que queda todo muy mezclado y no quedan esos granulitos que queremos lograr. Si se logra ver, ya se ven como puros chicharitos chiquitos, puras bolitas chiquitas de manteca, de mantequilla, y es justo al punto que queremos lograr en esta masa. Entonces, ya que la tenemos así, voy a limpiar muy bien mi raspa y voy a comenzar a agregar agua. Tiene que estar súper fría, es bien importante que esté muy fría. Voy a agregar entre 6 y 7 cucharadas. Esta es una, me voy a ir de una en una midiendo. Voy a agregar primero 4, voy a agregar 5. Voy a agregar 5 y voy a empezar con una espátula a unir mi masa. Esta masa es muy importante, no trabajarla mucho con las manos. Y aquí se trata nada más como de ir envolviendo el agua y dejando que ella solita se vaya uniendo.
Aquí nos hace falta más agua. Déjenme traigo un poquito más, que esté bien fría. Aquí llevamos 5 cucharadas. Vamos a agregar 2 cucharadas más a que sean 7. Aquí váyanse despacito con el agua porque es bien importante no pasarnos de agua. En este punto ya voy a meter un poquito mis manos, porque siempre las manos ayudan a que se junte un poquito más la mezcla. Entonces lo único que voy a hacer es presionar a ver qué tanto se va juntando y qué tanta agua hace falta. Voy a agregar media cucharadita más o menos. Ya con esto voy a acabar de unir mi mezcla. Si se fijan, nada más estoy presionando para que se junte, no estoy amasando ni nada. Voy a agregar un poquitín más de una media cucharadita. En total, si se fijan, llevo 8. Entonces es bien importante que se vayan muy despacito y que presionen, porque así van a ver si ya está lista o falta un poquito más de agua. Si se llegan a pasar de agua, su masa puede quedar dura, entonces es bien importante irse despacito. En este punto ya tengo mi masa lista. Entonces voy a poner un papel film para envolverla y dejarla reposar ahí por una media hora en lo que preparo mi relleno de las empanadas. La voy a partir en 2. La voy a presionar un poquito y voy a cubrir. Y lo mismo voy a hacer con esta parte. Y así como están, las voy a llevar al refrigerador en lo que preparo mi relleno. Para hacer mi relleno voy a estar utilizando manzanas Granny Smith. Estas manzanas a mí me gustan mucho porque son aciditas y me encanta utilizarlas para los postres. Entonces, justo antes de preparar mi relleno, las voy a comenzar a pelar. Y una vez que tenemos la manzana ya pelada, voy a cortar la mitad, la otra mitad dejando el corazón en el centro, como que esta se me hace una manera a mí muy fácil de cortarla. Y entonces lo que voy a hacer, quiero trozos chiquitos, voy a partir aquí por la mitad y luego voy a partir por la mitad y voy a partir trocitos chiquitos. La quiero así toda en trocitos chiquitos. Y es bien importante partirla justo antes de cocinarla para que no se nos oxide, porque no les recomiendo que la pongan en agua, porque cuando la ponemos en agua para que no se oxide, lo que pasa es que agarra mucho líquido la manzana. Entonces, lo más recomendable es que no la pongan en agua y que la corten justo antes de iniciar con la preparación. Entonces, así me voy a ir cortando mis 3 manzanas y ya que las corte, me las voy a llevar a la estufa junto con todos estos ingredientes para comenzar con nuestra preparación. Vamos a iniciar en un sartén caliente, vamos a agregar mantequilla y vamos a esperar a que se empiece a fundir. Cuando ya casi está totalmente fundida, vamos a agregar aquí nuestra manzana súper picadita y la vamos a cocinar. Vamos a mezclar a que se cubra muy bien todos los cuadritos de manzana, se cubran de la mantequilla. Y vamos a cocinar por unos 2 minutos. Vamos a agregar aquí el azúcar. La integramos. Vamos a agregar también jugo de limón. Vamos a agregar también la canela. Va a soltar mucho jugo la manzana, lo cual es totalmente normal. Y es importante que suelte aquí el jugo
y no dentro de nuestras empanadas. Por eso es importante cocinar la mezcla previamente. Voy a agregar un poquito de maicena que me va a ayudar a espesar. La voy integrando y revolviendo. Ahorita que tengo bastante líquido para que se disuelva muy bien. Voy a bajar mi fuego porque luego va a empezar, miren, a espesar, que es justo lo que yo quería. Pero es importante en este punto bajar el fuego para que no se nos pegue y cocinar. Acuérdense, como siempre, que agregamos maicena, cocinar de 2 a 3 minutos para que la maicena se cocine y no nos vaya a saber a crudo en nuestra preparación. Entonces me voy a estar así mezclando mis manzanas y cocinándolas por 2 minutos. Pero justo es así como quiero mi mezcla, súper espesita. Y cuando ya está lista, en este punto ya vamos a apagar y vamos a dejar enfriar por completo. Bueno, ya tenemos la manzana fría, nuestra masa reposada y vamos a comenzar a extender para empezar a armar nuestras empanadas. Voy a ayudarle un poquito de harina para que no se me vaya a pegar y harina por la parte de arriba. Y voy a empezar a extender. Acuérdense que siempre que extendemos hay que girar para asegurarnos que no se está pegando la masa. Y extender parejo, no nada más palotear en la parte del centro. Y giramos y enharinamos. Nos aseguramos que está bien despegada. Y así vamos a ir hasta lograr el grosor que queremos de nuestra masa. Cuando vemos que esa harina ya se está absorbida en la masa, seguimos agregando un poquito más para seguir extendiendo sin que se nos pegue. Y una vez que lo tenemos extendido, vamos a empezar a cortar. Yo voy a hacer unas empanadas grandecitas. El diámetro de nuestro círculo va a mandar en qué tan grande vamos a tener la empanada. Entonces, voy a retirar, voy a doblar la masa. Cuando la empalmamos, así como cuando estamos haciendo hojaldre, aunque no sea una masa de hojaldre, eso nos ayuda a lograr que quede un poquito hojaldrada nuestra masa. Aquí la voy a juntar y ahorita la voy a volver a extender para volver a cortar mis círculos. Entonces, aquí ya en mi masa voy a tomar y voy a poner mi relleno, bastante rellenito, y voy a cerrar. Voy a presionar y ya que presioné con mis manos, con un tenedor, voy a acabar de marcar y hacer presión para que selle muy bien mi empanada. Y así nos va a quedar. Como les dije, son unas empanadas grandecitas. Entonces voy a ir rellenando así todas mis empanadas y extendiendo toda mi masa. Ya tengo aquí mis empanadas listas. Salieron 12 empanadas grandes. Son de muy buen tamaño. Miren, casi, ¿qué les puedo decir? Casi es del tamaño de mi mano. Son unas empanadas grandes. Acuérdense que las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Y voy a hacer aquí una mezcla de azúcar con canela para la parte de arriba. Entonces voy a agregar azúcar, un poquito de azúcar. La verdad no es mucha, nada más es para cubrirlas por arriba. Y le voy a agregar un toquecito de canela. Y voy a mezclar muy bien a que se integre, algo así les va a quedar. Y voy a barnizar mis empanadas por arriba con huevo batido. Tengo clara y yema y las voy a barnizar muy bien por arriba. Si quieren que les queden muy amarillitas, nada más pongan un poquito de yema y muy poquita clara. Porque si la yema viene palidita y le agregamos toda la clara, como yo en este caso, quedan un poquito güeritas las empanadas. Entonces, si las quieren bien amarillitas,
que sea bastante yema. Y ahora sí, vamos a espolvorear. Se me hace que con la mano es mucho más fácil calcular. Vamos a espolvorear muy bien por la parte de arriba. El huevo nos va a ayudar lógicamente a que se pegue ese azúcar y canela. Pónganle una capita generosa. Ya están listas, ya tienen bastante azúcar y canela y me las voy a llevar al horno. El horno lo tengo a 180 grados y van a durar ahí entre 20 y 25 minutos más o menos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron las empanadas, vean por favor qué delicia. Todas doraditas, azucaraditas, híjole, ¿qué les puedo decir? Son una verdadera delicia estas empanaditas. Vamos a ponerlas aquí en un platito. Como siempre, la presentación es súper importante y presentarlas en un platón bonito siempre va a levantar nuestras empanadas. La masa se quiere hasta romper de lo crujiente que está. Ahorita les voy a partir una empanada para que vean cómo queda hojaldradita por la parte de adentro y deliciosa. Miren, vean, no sé si logran ver las capas, se forman capas en la masa. Híjole, huele de verdad espectacularmente delicioso. Se me está haciendo agua en la boca, pero si pruebo ya no puedo seguir hablando. Estas empanadas, la verdad, son deliciosas. Es la típica empanada de manzana rica que podemos tener en casa, que podemos preparar una tarde. Y la masa es muy especial. Esta masa la pueden utilizar para cualquier tipo de empanadas. Recuerden que agregamos 2 cucharadas de azúcar para hacerla dulce y quitando el azúcar hacen una masa salada, nada más agreguen un poquito más de sal. La pueden utilizar en pies, la pueden utilizar en empanadas dulces, empanadas saladas, también si quieren hacer unas empanadas de jamón y queso, de rajas, de champiñones. Esta masa es ideal para eso. Queda súper hojaldradita, súper crujiente y de verdad deliciosa. Les recuerdo que tengo muchísimos cursos disponibles para ustedes, ideales para la gente que quiere emprender o para la gente que quiere cocinar desde casa. Y esos cursos están hechos de mis recetas, de mis cursos presenciales. Todas esas recetas exclusivas he decidido hacer videos y montarlas en una plataforma en cursos especializados de diferentes temas. Hay de galletas navideñas, de mesas de postres, de verdad todos están deliciosos. Como siempre les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan accesar a mi página web y ver todos los cursos disponibles. Si tienen alguna duda, déjenmela como siempre en los comentarios. Y espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.